Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Con esta grabación cerramos las retroalimentaciones de las primeras dos guías del ramo de Historia y Geografía que yo envié a los correos de sus cursos. La tercera guía, que se envió durante la semana pasada, y quizás algunos tuvieron acceso a ella recién el lunes de esta semana, se hace durante las supuestas vacaciones, ¿ya? Como ustedes sabrán, el Ministerio de Educación decretó que hoy día empezaban las vacaciones de invierno. Y si bien eso todavía está en veremos, pero durante este tiempo al menos ustedes van a tener hasta el 27 para hacer la tercera guía, a menos que a nosotros se nos diga lo contrario. Ya, de todas maneras, obviamente, aquello será informado a los cursos respectivos. Por lo tanto, tienen bastante tiempo para hacer la última guía. Y si tienen dudas o consultas, no duden tampoco en preguntarme mediante mails, WhatsApp, etcétera. Yo no tengo ningún problema en responderlos para ayudar. Ahora, yéndonos directamente al tema de la guía número 2, como yo le había explicado, nosotros empezamos al tiro durante esta clase en cuarentena con los contenidos de séptimo básico, ¿ya? Y si la primera actividad, que era del libro, tenía relación con la evolución humana, esta habla acerca de la revolución neolítica. Acá en esta guía, este cuadro en particular les explica qué es la revolución neolítica, que básicamente es cómo la vida de la especie humana cambia radicalmente con el descubrimiento y el desarrollo de la agricultura. El ser humano pasa de ser nómade a ser sedentario, comienza a desarrollar, aparte de la agricultura obviamente, la ganadería, eso da paso al comercio, etcétera. Y bueno, a fin de cuentas la revolución neolítica es uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad que da paso en algunos años posteriormente a lo que son las primeras grandes civilizaciones, ya el surgimiento de los primeros grandes estados, Mesopotamia, Sumeria, etcétera. Por lo tanto, de eso trata esta guía, acerca del surgimiento de la agricultura, etcétera. ¿Ya? La primera actividad, ustedes tienen que observar este mapa que está acá, en el cual salen representados los lugares alrededor del mundo donde surgió de primera manera la agricultura. Si ustedes se dan cuenta, no surgió en la misma época y en la misma fecha la agricultura en todos los lugares. Por ejemplo, en las cuencas del río Amarillo y el Yangtze, lo que es actualmente China, surgió hace 9000 años. En la fértil Media Luna, que es el territorio que comprende entre los ríos Tigre y Éufrates, surgió hace 11.000 años. En el África subsahariana, que es la zona central y sur de África, entre 5.000 y 4.000 años. Y los Andes septentrionales, o sea, en lo que es nuestro continente, hace entre 5.000 y 4.000 años, ¿ya? Es importante que ustedes se hayan dado el tiempo de analizar este mapa, de observarlo bien, de darse cuenta en dónde surgió primero la agricultura, dónde surgió después. Recuerden que mientras más años, por ejemplo, si son 11.000 o 9.000, es hace más tiempo que sucedió aquel fenómeno, ¿ya? La primera pregunta es más que nada técnica, o sea, dice, ¿qué significa la abreviación AP? Ya, aquí yo los voy a ayudar y les voy a decir. La abreviación AP no es antes de Cristo, porque esa es AC, sino que es antes del presente. Eso tenían que responder en la letra A. O sea, que la agricultura surgió acá en China 9000 años atrás, antes del presente, de la época actual. En la fértil media luna, 11.000 años atrás, antes del presente. ¿Ya? Eso era lo que tenían que responder en la A. En la B, y aquí se complejiza un poco más el asunto, ustedes tienen que sistematizar los datos que se les entregan. Tienen que ordenar cronológicamente los lugares según cuál se inicia primero, ¿cierto? En dónde se inicia primero la agricultura y en cuál se inicia después según los datos que le entregan acá. Entonces, por ejemplo, el lugar donde primero se inicia la agricultura, evidentemente es la fértil media luna, porque hace 11.000 años que ahí se datan los primeros vestigios del desarrollo de esta actividad en este territorio en particular, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, después podrían seguir, por ejemplo, los territorios donde se dieron hace 9000 años y así sucesivamente hasta los territorios donde la agricultura se dio en última medida, ya por ejemplo que son Norteamérica, que los primeros indicios de agricultura se registran hace 3000 años atrás. Ya entonces ustedes tienen que registrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 7 lugares según cuál surgió primero la agricultura y en cuál surgió después. Solamente tienen que hacer eso, nada más. Luego la letra C, ¿a qué factores se atribuyen ese orden cronológico? Explica acá la pregunta. Yo la voy a evaluar según los argumentos que ustedes entreguen. Ya, porque a fin de cuentas esos factores
deberían haber sido explicados en clases, pero como no tenemos clases presenciales, más que nada ustedes tienen que hacerlo por comprensión propia, por lo que ustedes crean que fue, más que por contenido en particular. Pero la pregunta va acerca de por qué ustedes creen que acá, por ejemplo, lo que es Medio Oriente, la fértil Media Luna, surgió primero la agricultura allá que en Norteamérica. Quizás fueron factores climáticos, quizás fueron factores de desarrollo, quizás fueron factores relacionados con la flora y la fauna, etcétera. Esos elementos los tienen que definir ustedes. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que la fértil Media Luna surgió antes de la agricultura, 2000 años antes que en cualquier otra parte del mundo? ¿Y por qué en China surgió 6000 años antes por lo bajo que en Norteamérica? ¿Ya? Entonces eso es según la apreciación propia de ustedes, en la letra C. Luego la letra D, ¿qué características geográficas tienen en común estos lugares? Ya aquí es un poco más fácil, o sea, la geografía, como ustedes saben, tiene relación con los elementos del entorno, ya del entorno natural, que definen justamente la relación del ser humano con el medio en estos distintos lugares. Entonces, según aquello, ¿qué creen ustedes que tenían en común todos estos lugares en donde se desarrolló primero que en cualquier otra parte del mundo la agricultura? Quizás tenían buen clima, quizás tenían ríos, grandes ríos cerca, quizás las tierras eran muy fértiles. ¿Qué características creen ustedes que compartieron estos lugares, por más lejanos que fuesen, como para que en ellos se desarrollase la agricultura? Fíjense, por ejemplo, en el tema de los meridianos y los paralelos, ¿ya? O sea, si por ejemplo nos ponemos a pensar que los paralelos cruzan de este a oeste, ¿cierto? Bueno, en verdad cruzan todo el planeta Tierra. Si están en coordenadas geográficas similares estos lugares. A lo mejor eso también explica un poco elementos climáticos. Bueno, lo que ustedes consideren, ¿cierto? Respecto a características geográficas, lo tienen que señalar, ya para que explicar de cierta manera por qué la agricultura surgió en todos estos lugares y por lo tanto tienen algo en común. Ya si ustedes lograron establecer unas 2 o 3 características que creen que tienen en común estos lugares, están listos, tienen todos los puntajes a disposición. Luego pasamos al ítem número 2, en el cual ustedes tienen que observar esta infografía. La infografía coloca en la centralidad de todo el esquema la agricultura y alrededor actividades que tienen relación directa con la agricultura, ¿ya? La domesticación de animales que dio paso a la ganadería, el tejido, la molienda de granos, el intercambio comercial o trueque, la alfarería, las piedras pulidas y la construcción de viviendas, ¿ya? En base a este esquema y al análisis que ustedes puedan hacer de él, tenían que responder las preguntas que venían a continuación. La letra A del ítem 2, por ejemplo, dice: ¿qué relación se puede establecer entre la agricultura y la construcción de viviendas? ¿Qué importancia tuvo esa relación? O sea, la agricultura, a fin de cuentas, obligó al ser humano a volverse sedentario, quedarse en un lugar, porque en ese lugar tenía que preocuparse de que sus cultivos, de que sus chacras no fueran a morirse, porque obviamente tienen que cuidarlas. Ese volverse nómade, ese quedarse en un lugar en vez de ser sedentario y en vez de ser ese volverse sedentario, quedarse en un lugar en vez de ser nómade y moverse de un lugar a otro, ¿qué relación puede tener con la posterior construcción de viviendas? ¿Ya? Y por lo tanto también, ¿qué importancia tuvo esa relación entre que el ser humano comienza a desarrollar la agricultura y a la vez también comienza a construir viviendas? ¿Ya? Porque eso tuvo mucha importancia. Ustedes ahí tienen que echar a volar su capacidad analítica en base a este esquema y en base a la lógica propia de ustedes y explicar dicha relación en la letra A del ítem 2. ¿Ya? Luego nos vamos a la B. ¿Qué relaciones es posible establecer entre el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales? ¿De qué manera se colaboraron mutuamente ambas actividades? ¿Ya? Ustedes piensen en el campo. Yo siempre explico los elementos relacionados con preguntas de este tipo, comprendiendo que en el campo, por ejemplo, todavía hay una relación directa entre la agricultura y la domesticación de animales. Cualquier lugar del campo, por lo general ustedes van a encontrar que hay cosechas de distintos tipos de frutas, verduras, etc. Y también hay animales de granja, chancho, pollo, vaca, etc. Esta relación ya directa entre agricultura y ganadería tiene miles de años. Miles de años. Ustedes tienen que decir entonces, ¿cuál es la relación
¿Dónde se origina que la agricultura ya ha dado paso a la domesticación de animales? Y porque el ser humano, a fin de cuentas, se dio cuenta que criar animales lo ayudaba en el mejor desarrollo de la agricultura y a la vez también el desarrollo de la agricultura lo ayudaba a mejorar la crianza de animales, ¿ya? Porque, por ejemplo, los granos, como el maíz, ayudaron a la crianza de ciertos animales o las comidas de distintos tipos. Piensen en el campo y se van a dar cuenta que hay una relación directa y simbiótica de conveniencia entre ambas actividades, entre agricultura y ganadería. ¿Ya? Así que eso es lo que ustedes tienen que señalarme. No es difícil esta pregunta si ustedes logran imaginar aquello. Luego en el ítem 3, que es el último, hay dos preguntas. Ya ustedes tenían que observar un video, que era un video acerca de la última gran glaciación que hubo en un sector en particular de Europa, perdón, una gran glaciación que hubo en el sector de Europa, Medio Oriente, que era la glaciación del Younger Dryas, así la nombran en el video, y esa glaciación, ¿cierto?, dio paso ya al desarrollo de la agricultura. Entonces ustedes tienen que explicarla. Miren, yo le estaba dando la respuesta y no me di cuenta. ¿Qué fenómeno climático obligó al ser humano a desarrollar la agricultura? Ya entonces ustedes expliquen por qué los seres humanos, debido a esa glaciación, a ese fenómeno climático, se vieron en la necesidad de desarrollar la agricultura para poder sobrevivir como especie. Porque el ser nómadas, el moverse de un lado a otro, se les había complicado y no les estaba dando la oportunidad de sobrevivencia. ¿Ya? Por lo tanto, se vieron en esta obligación. Ustedes me explican aquello bien fundamentado en base a lo que sale en el video y ya van a tener los 3 puntos de la pregunta. Y por último, la letra B. ¿Por qué a los pueblos ya sedentarios les era útil tener más niños? ¿Qué los diferencia en este aspecto de los cazadores-recolectores? Ya esto es un aspecto particular que sale explicado en el video. ¿Por qué los pueblos sedentarios, los pueblos que ya se habían quedado en un lugar en particular, les era útil tener niños? Más niños. En estos tiempos ustedes recuerden que métodos anticonceptivos prácticamente no existían. Por lo tanto tenían muchos niños. Obviamente no todos lamentablemente podían sobrevivir durante aquella época que fue hace 6.000, 5.000 años atrás. ¿Y qué diferencia a estos pueblos en particular, a estos grupos humanos, de los cazadores-recolectores? O sea, de los grupos humanos que se movían de un lugar a otro con sus hijos, cazando, recolectando semillas, frutos, etcétera. Ya porque hay una diferencia fundamental en todo aquello. Eso más que nada es lo que tenían que responder ustedes dentro de todas las preguntas de esta guía. Si ustedes se dan cuenta, la guía es más fácil, diría yo, que la guía número 1. Y solamente tienen que estar atentos. Yo sé que es difícil, no es fácil tener que responder guías sin una clase previa, pero espero que lo puedan hacer o lo hayan podido hacer de la mejor manera posible y que cualquier duda o consulta me la hagan saber. Y si ya están listos, por favor, enviarme las guías. Ya sea mediante algún archivo PDF, mediante alguna foto del cuaderno, mediante alguna foto de la guía impresa. Háganlo porque yo tengo que tener constancia de que ustedes están trabajando en el material que yo les he enviado. Ya esto lo van a poder ver en YouTube, va a estar subido ya cuando se los pase, así que no hay ningún problema. Eso, muchachos, espero que estén bien en sus casas y sus familias también, sanos y salvos. Espero que nos estemos viendo a la prontitud.